Hola, muy buenas a todos. Hoy estamos aquí para no hablar de perfumes, sino para hablar de estos dos libros y todo viene un poco en relación al último vídeo que subí sobre perfumes para enamorar, que los conexionaba o los relacionaba con los arquetipos de estos libros. Da igual que estés viendo el vídeo de las diosas de cada mujer o que estés viendo el de los dioses de cada hombre. La intro es la misma y os explico por qué. Porque es necesario matizar para que no os dejéis llevar y vayáis los hombres a ver el de los dioses o las mujeres el de las diosas. Porque en nosotros confluyen tanto la energía masculina como femenina, el ánima y el ánimus del que hablaba Jung. Entonces es muy importante, o si queréis hacer un buen trabajo de autoconocimiento o de conocer a las personas de vuestro entorno para mejorar ya sea tu relación contigo mismo o con los demás, que veáis los dos si tenéis tiempo, porque así vas a poder tener una comprensión completa de todas las energías que se mueven o los arquetipos que hay para que puedas encontrar con cuáles te identificas, porque vas a notar que uno es más predominante que otro. Vas a notar que probablemente tengas de mujeres y de hombres. Eso es completamente normal. Y además vas a notar que igual en tu infancia tuviste uno y ahora tienes otro, en tu pareja o en tu matrimonio tienes otro y en el trabajo otro. Porque sí que es verdad que también nos influyen un poco las relaciones de nuestro entorno para ver un poco qué sacamos. Dicho esto, sin más dilación, vamos a empezar. Y vamos a empezar con los dioses de cada hombre y vamos a seguir el orden del que nos plantea el libro. El primero tenemos al rey de reyes, que tenemos a Zeus, el dios celestial, el que reinaba en el cielo y en la tierra. Él es un dios de éxito, de perseverancia, de conseguir sus metas, pero el matiz que tiene es que siempre es a través de forjar alianzas. De hecho, en la mitología de los dioses griegos, Zeus es el hijo que consiguió derrocar a su padre Cronos, que se iba tragando uno a uno sus hermanos. Vaya tela. ¿Cómo lo hizo? Consiguió liberar a sus hermanos, creó alianzas con titanes y así consiguió derrocar a su padre y hacerse con el trono. Esto se suele traducir también mucho en la vida del arquetipo de Zeus. Pero bueno, hablando un poco más de los rasgos de Zeus, es una persona que, como bien está enfocada en su éxito y en sus metas, el problema que tiene es que puede ser un poco cruel o insensible, porque está muy enfocado en sus metas. Pero bueno, vamos a hablar de cómo es Zeus en su infancia, en su niñez, porque es un niño que sabe muy bien lo que quiere. Siempre a lo largo de todo su desarrollo, hasta que ya consigue ser adulto, tiene un gran problema con la autoridad y con el no. Pero bueno, todo es llevable. De hecho, vas a ver qué juguetes quiere. Siempre va a querer juguetes que equivalgan un proceso, una evolución. Pues por ejemplo, cosas que tengan que ver con montar o soldados para crearse sus guerras mentales. Y es un niño que es muy importante en su etapa temprana que no se le diga que no directamente. Es decir, que se le lleve un poco a donde queremos ir. Por ejemplo, imagínate que tiene la opción de bañar o cenarse, da igual la hora. ¿Qué quieres, bañar o cenar? Que parezca que está eligiendo él, pero tú le pones un número reducido de cosas a elegir en las que a ti te van bien. Ya cuando se haga más mayor ya tiene que aprender a lidiar el no, pero al principio que le cuesta un poco, la mejor forma es con esas. En su adolescencia, de hecho, seguimos con el problema de la autoridad. Si encuentra algún referente o alguien a quien decir, tienes razón, me parece que vales más que yo o que estás a mi altura, puede llegar a hacerle caso, pero le va a costar muchísimo, porque de hecho desde su infancia y su adolescencia va a necesitar estar rodeado para poder sentirse el líder de algo. O sea, va a intentar entender, o en algunos casos entender a la jerarquía de, por ejemplo, encima están mis padres o están mis profesores, él en su mundo tiene que ser el rey, tiene que ser el líder, siempre. Y de hecho, él ya se va enfocando un poco en el matrimonio o en las parejas, pero tiene que ser una mujer Hera. O sea, esto es lo mismo que le pasa a Hera, que por lo general va buscando siempre un Zeus, porque busca una mujer que socialice por él todo lo que él no puede, porque él es un hombre que disfruta, un hombre y un chaval que disfruta de relacionarse con otros, siempre gente de élite, obviamente, pero como tiene que trabajar, necesita alguien que le haga ese apoyo social, que para eso es su querida esposa. Entonces él será el típico chico del colegio, que es el popular, que le siguen todos y siempre va a estar con la chica popular. Hay más vuelta de hoja. Las adolescencias son bastante lineales en los Zeus. La historia es cuando ya va creciendo un poco, cuando ya termina la universidad, que estará enfocado en trabajos en los que pueda llegar a la cima. Incluso cuando es aprendiz, es que el chaval está todo el rato pensando, pues yo lo haría de esta manera, pues yo haría esto, pues yo no sé qué. O sea, es una persona que tiene una mente muy volátil. Así como Hefesto le gusta crear, pero lo hace desde un punto de vista más
más, buah, pues eso, quiere soltar mi ira, tal, ya os lo comentaré después en Hefesto. Zeus es una persona que siempre está enfocado al éxito, a conseguir más. No es el hecho de decir, jo, he creado esto o tal. Él está siempre, bueno, si puedo llegar más alto, o sea, es la diferencia que tienen ellos dos. Lo matizo después en Hefesto. Pero Zeus siempre necesita ser el líder de la compañía, el presidente, el todo. O sea, a él le importa ese estatus de rey. Es lo más importante de él. Tanto que suele descuidar a su familia. Sí que es verdad que puede ser un buen padre. De hecho, en la historia de Atenea, de Dionisios, de Hermes, se le ve una figura mucho más paternal que, por ejemplo, puede tener con Ares o Hefesto. Como padre, por lo general suele ser un padre que se encarga de proveer de lo básico, lo material, de que tengan una buena comida, de que vayan a un buen colegio. En ese sentido se preocupa, ¿eh? Pero le cuesta conectar con las emociones, pero porque a él mismo le cuesta conectarlo, ser una persona sensible, salir de la burbuja de la vida social y del trabajo. Entonces es muy importante que a lo largo de su vida se vaya cultivando bien, porque si no, cuando llega a la mediana edad, va a llegar a un punto que, por lo general, este tipo de arquetipos suelen parar con un infarto, por lo general, porque tienen demasiada presión. Pero es importante que ellos vean y aprendan a disfrutar de todo lo que han cosechado. Es decir, que cuando llegan a la mediana edad, sepan soltar su trono, dárselo a otra persona y disfrutar de todo lo que ha ido cosechando en su época más juvenil y aprender a disfrutar un poco de la vida. Pero por lo general lo que les pasa es que tienen miedo de que venga alguien y le arrebate su poder, que es algo que le pasó también a Zeus. Como él al final le arrebató el poder a su padre, luego está con el miedo constante que alguno de sus hijos le haga lo mismo. Entonces siempre los tiene un poco a raya. Al arquetipo Zeus, a las personas, les pasan un poco parecido, que luego cuesta que venga alguien y decir, o viven con el reconcome y si viene alguien y me quita el puesto, y sobre todo yo ahora que me estoy haciendo mayor, momento crítico. Es importante que en este punto de la vida hayan aprendido a cultivar una vida propia, una vida familiar, porque Zeus es una persona que puede disfrutar muchísimo siendo esposo y siendo padre, y disfrutando del tiempo con sus hijos, ayudándoles a crecer. Puede ser un excelente padre, pero tienen que desarrollar otros arquetipos, es muy importante para ello. Entonces, ¿qué dificultades se pueden encontrar? El aprender, o sea, el no querer salir de su entorno social y laboral, el ser personas extremadamente crueles y frías, porque de hecho, si eres un seguidor de él, te va a cuidar, te va a proteger, pero como vea un mínimo de fallo me refiero de traición, olvídate que su cólera es brutal. Ten mucho cuidado. Así que si eres su amigo bien, pero si eres un enemigo, cuidado. Lo mismo le pasa en las relaciones, que tiende a ser un poco promiscuo, lo que le puede generar problemas. Entonces sí que es importante que aprenda a crear vínculos con su esposa, que se deje llevar por ese vínculo. Si se casa con una era, que intente entender ese vínculo que quiere formar ella y que lo formen, porque la clave de un Zeus es que desarrolle sus emociones. Ahí va a sentirse un hombre completamente completo, ya no solo en su trabajo, sino también que pueda cultivar una bonita vida personal. El siguiente dios es Poseidón, el dios de los mares, ese mar que siempre lleva las emociones, todo ese mundo interno de nuestra emotividad, de nuestros sentimientos. Por ello es una cosa que está muy influenciada en este arquetipo, porque es un dios que es como el mar. Lo mismo lo tienes calmado, a gustito, bien, como de repente se te revuelve, es tan imprevisible como el mar, es el mejor resumen para la personalidad de Poseidón. Pero no nos quedemos con esto porque tiene cosas muy positivas. Lo que pasa que es uno de esos arquetipos que necesita mucho trabajo para conseguir la verdadera esencia de Poseidón. De hecho, Poseidón como niño es un niño súper entusiasta. Son esos típicos niños que se ponen así como muy alterados, que son como muy efusivos. De hecho, se van a encontrar con un problema, porque Poseidón no encaja en absoluto en el arquetipo de Zeus, o digamos es casi lo contrario. Se encuentra con el colegio, le van a cortar mucho esa forma que tiene tan impetuosa de ser. Probablemente si sus padres son personas que no lo comprenden, también le van a cortar mucho. Un gran problema de los Poseidones es que no se les entienda. Sobre todo cuando son pequeños, que son cuando más necesitan todo el apoyo y toda la comprensión del mundo. Entonces ya desde pequeños van a tener que aprender a lidiar con que no encajan con el típico modelo de niño, ni encajarán con el de adolescente y probablemente tampoco con el de adulto, como no cultive otros arquetipos. El problema que tiene como niño es ese, que es un niño muy efusivo, que le gusta jugar, que quiere estar en constante movimiento y le van a tener que cortar las alas y eso le va
le va a doler, porque es un niño muy emocional. De hecho, cuando ya va generándose más la etapa de la adolescencia y demás, tiene un carácter muy inestable, o sea, empieza cosas y no las acaba. Muy mal en esa época en la que tú tienes que decidir a qué te vas a dedicar toda tu vida, que en realidad es una salvajada que con 18 años tú sepas, o sea, no sabes casi ni la ropa que llevas puesta, pero tienes que saber a qué te vas a dedicar toda tu vida. O sea, estas cosas a personalidades, Hefesto, Perséfone, les afecta muchísimo porque les cuesta ser constantes, entonces no es mala época para tomar estas decisiones. Entonces es muy probable que incluso se forme más adelante, porque de hecho su profesión siempre tiene que estar un poco unido a sus emociones, a esos cambios. De hecho, lo que mejor le conviene o le pega son cosas que sean cíclicas, pero cíclicas en plan pues que tengan que ver con las estaciones o con los mares o es lo que mejor le va, porque a él le metes en una fábrica a trabajar 8 horas al día, dándole el mismo botón o haciendo lo mismo, lo matas. O sea, es matar a una personalidad Poseidón por todos los costados. No es persona para este tipo de trabajos. Tienen que encontrar un trabajo que tenga que ver con sus emociones. Esto es clave, muy clave para un Poseidón, porque en el trabajo es donde pasamos más horas de nuestra vida. Tiene que ser un sitio que nos represente o con el que nos sintamos a gusto, pero en el caso de Poseidón más todavía, porque si no se puede encontrar con un desajuste emocional de la pera. Como pareja, aquí también ojo con tus porque tiene lo suyo. Si no tiene bien desarrollada esa emoción o ese control de las emociones, hablamos de un hombre muy impulsivo que incluso podría llegar a ser violento, porque de hecho Poseidón tiene una connotación negativa bastante alta, que es el tema de la venganza y la ira, cuando no sabe controlar sus emociones, como se nos vaya muy allá a lo negativo, no tiene tope, no tiene fin. Entonces, si es una persona que no sabe controlar sus emociones, tiene que tener mucho cuidado, porque en la alegría es toda alegría, pero en la pena o en la ira, ten mucho cuidado, porque pueden ser incluso hombres violentos y que incluso con sus hijos también puedan serlo. No es su intención, o sea, me refiero, es esa explosividad que no ha sabido controlar. Cuando la controla, esto cambia completamente, porque estamos hablando de un hombre sensible, que entiende las emociones. Es una cosa que a las mujeres nos suele gustar bastante, que se entiendan las emociones, el mundo emocional, que se vea que tenemos ese fuego interno, que sea capaz de conectar con los sentimientos suyos y de otra persona. Y una persona poseída, aunque ha aprendido a controlar los suyos, es muy capaz de entender el de los demás. Entonces se convierte en un amigo, en una pareja, incluso en un padre súper comprensivo, que si además desarrolla la comunicación que puede tener Hermes, estamos hablando de una persona con la que tú te puedes apoyar, que puede ser tu apoyo emocional. Pero es importante, y es un camino muy duro, que aprenda que no cumple el estereotipo de Zeus, que puede cumplir cosas de él, pero que tiene un carácter completamente distinto, que se acepte y que pueda desarrollar ese control emocional. Eso es muy importante, porque si no, en la última etapa de su vida se puede ver completamente solo, perdido, sin un trabajo, porque les puede costar mucho encontrar un trabajo que le llene, pues se puede encontrar sin un trabajo estable, probablemente tampoco tenga casa, no tenga grandes relaciones, porque esos cambios de vamos a pasárnoslo súper bien a eres lo peor del mundo le pueden llevar a la soledad, y o puede tener una vejez muy solitaria, muy depresiva y en un mundo emocional completamente turbulento, o puede llegar a ser una persona en la que puedes confiar a nivel de emociones, que puedes hablar con ella, que te puedes expresar y que a la vez también esa persona te genera la confianza de decir, sé que si tiene algún problema conmigo, con los demás o que se encuentra mal, lo habla, lo expresa, que es muy importante para que las relaciones fluyan bien. Así que, chicos y chicas Poseidón, la clave, controlar vuestras emociones, doblegar la ira y poder dejar en el mundo esa capacidad que tenéis de empatizar y de entender las emociones de los demás. El siguiente dios que tenemos es el dios Hades, el dios del inframundo. Este es el último de los 3 arquetipos del padre. Los 3 arquetipos son, pues como ya hemos hablado, de Zeus, Poseidón, y este último se considera como arquetipo del padre, pero en su mitología no tuvo hijos. Fue el dios del inframundo, raptó, se quedó con Perséfone, que la convirtió en su reina del inframundo, y esa es su historia. Un dios invisible que no tenía
visibilidad, o sea, es decir, que estaba siempre en el inframundo, que se le podía sentir, pero no estaba ahí. Esto se traduce un poco también a la personalidad de la persona que encarna el arquetipo de Hades. Como niño es un niño solitario que está en una esquina, pero no entraña a un niño que esté pensando, imaginando cosas bonitas. Hablamos de un niño que está como encogido dentro de sí. O sea, a mí me viene la imagen de un niño así encogidito, entre la oscuridad. No, y eso que es un niño que está muy metido en el mundo de los sueños y todo eso, pero tiene una mente más compleja. No es Perséfone, para que me entendáis, que está en su mundo de los sueños, o Hestia, pero es como algo agradable, es algo bonito. En el caso de Hades es una profundidad diferente. De hecho, uno de los problemas que puede desarrollar en Hades, son problemas psicológicos severos por esa extremada introversión. De hecho, no jugará con muchos niños, si tendrá 2 amigos, no irá a fiestas, pasará bastante inadvertido, pero aquí tiene una diferencia con Hestia. Hestia siempre pasa desapercibida. Hades de repente hace algo raro que es como, ¿y este niño estaba aquí? ¿Qué ha hecho? O este chaval, ¿qué hace? O sea, puede pasar, o sea, por ejemplo, por su personalidad introvertida puede tener muchos problemas con el resto de sus compañeros que se metan con él. Pues igual él se deja pegar una paliza, pero un día se levanta y empieza a pegar a todos. Que es como, ¿qué pasa? Esa es la personalidad de Hades, que es completamente imprevisible. Por lo general se suele mantener al margen, pero no suele destacar ni hacerse ver, pero cuando sales, como, ¿qué haces? Es muy gracioso. Como trabajo, le cuesta mucho trabajar, encontrar su sitio, porque también es otro de esos arquetipos que necesitan vincularse con el trabajo sí a sí. No es ese rollo focalizado de Zeus o Apolo de conseguir éxito, conseguir metas. Es más emocional, entonces necesita tener cierta conexión con el trabajo. Si ha sabido salir bien de todas sus depresiones, que tendrá múltiples, ha sabido muy bien enfrentarse a esa baja autoestima que ha podido tener al ver que no encaja en el rol del niño o del adolescente ideal, y ha conseguido fortalecerse, puede ser un excelente terapeuta. De hecho, podría hacer incluso muy buen tándem y será probablemente su pareja, si sigue por ese camino, una Perséfone que haya pasado más o menos por lo mismo. Y podrían ser, vamos, unos excelentes terapeutas los dos juntos y hacer un tándem brutal. Aparte que a nivel de pareja, si consiguen un Hades y una Perséfone bien equilibrados juntarse, van a tener una vida rica a nivel espiritual, a nivel emocional, o sea, van a crecer muchísimo los dos juntos. Eso sí que van a hacer tándem y van a ir codo con codo y se van a comer el mundo. A nivel interno van a tener una fortaleza brutal. El problema es cómo se junten un Hades y una Perséfone que están muy metidos en la oscuridad. Probablemente se metan más. Probablemente él trate de imponer a ella todo lo que tiene que hacer, todo lo que tiene que decir. Ella al final desarrolle ese lado manipulador de ella y al final tengan una relación completamente insana en la que podrían haber crecido muchísimo de forma interna, han llegado a la destrucción total. Entonces, en las posibles relaciones que pueda tener de pareja Hades, probablemente tire por ahí, pero no es el típico que primero está interesado en conectar con alguien. Ni en tema de citas, ni conquistas. Pasa. Así como Zeus y Poseidón son muy grandes conquistadores, él es el dios del inframundo, él está a lo suyo. Le cuesta más. De hecho, es probablemente que se le acerquen a él y al principio incluso esté un poco retraído, pero sí que logran establecerse, tener familias. De hecho, suelen ser padres muy estables, que no se salen mucho de la tabla y que si están bien conectados con su mundo interior, pueden ser unos padres que como tengan hijos un poco emotivos o incluso un hijo poseído, aunque sea un poco loco, va a conseguir calmarlo, tenerlo bien a raya, pero de una forma muy suave. ¿Cuál es el problema que tiene en la mediana edad? Como no haya conseguido eso, el tener una profesión más o menos estable, tener una familia y demás, probablemente sea un hombre solitario, que hable poco, que viva en un gueto, que viva en un caos, porque es que todo este es el arquetipo que sabe vivir y disfruta del caos. Quiero decir, que si vive en un sitio rodeado de sirenas, de gritos, de ruidos, es que se siente en casa. Puede parecer raro, pero es que esa profunda depresión, ese profundo ruido mental, esa locura, porque realmente tienen que tener cuidado porque son como muy capaces de desarrollar enfermedades mentales.
todo ese caos que tiene por dentro está en conexión con el mundo exterior, entonces vive a gusto en esos sitios y vive bien el caos, que no está bien, pero para ellos sí. Entonces es muy importante que en los arquetipos que el que sienta el arquetipo Hades saque lo mejor de este arquetipo, que consiga volverse el rey del inframundo, el rey, o sea, que tome las riendas de su vida, que vea qué es lo que le gusta, que aprenda a salir al mundo exterior y vea que en el mundo hay algo también, un sitio para él, que eso que tiene dentro lo puede encontrar fuera, que puede hallar ese equilibrio de su mundo interno y el mundo externo y crear una comunión y hacer que todo sea uno y vivir plenamente. No solo él, sino el poder ayudar a otras personas, el poder crear un vínculo del mismo estilo con una mujer Perséfone, con otro tipo de mujer, y crear una familia estable, bonita, y todo ello habiéndose aceptado con sus diferencias, con su mundo interno, o sea, siendo más allá de un Zeus, o sea, sabiendo discernir entre, vale, yo no tengo el arquetipo Zeus, yo soy arquetipo Hades, o lo que más predomina a mí es esto, voy a brillar siendo yo. O sea, que tiene muchísimo más mérito porque me parece a mí una persona mucho más completa. Y que sobre todo podríais ayudar muchísimo a controlar la mente, ayudar a otras personas a que tengan esa fuerza mental y a que se hagan dueños de su propio destino. Y vamos a empezar con los arquetipos de los hijos y empezamos con el hijo predilecto que es Apolo. Apolo, que es el mellizo de Artemisa, es el dios del sol, de la música, de la danza, de la profecía, o sea, tiene bastantes cositas. De hecho, es el dios del éxito. Su música suena como una música clara, pura, celestial. Es esa música típico, música clásica, que te conecta con algo como más celeste. Es justiciero, pero no es el héroe. Es decir, es la persona que está detrás diciendo tú haces todo, pero no es el que está a pie de guerra, no es Ares. Esa es una diferencia muy importante a matizar en el arquetipo de Apolo. Y dicho esto, ¿cómo es un niño Apolo? Pues un niño Apolo es un niño que le gusta conocer, que le gusta moverse, es un niño que rápidamente gana la aceptación de su entorno porque es un niño que le gusta aprender, le gusta sacar buenas notas, destacar. Es un niño muy sociable, que le gusta tener su grupete de amigos. Dentro de ese grupete ser el líder, pero él nunca va a ser el líder último. Él siempre tiene ese Zeus idealizado, ya sea su padre, que de hecho de pequeño si tiene un padre Zeus y conecta con esa forma de ser, él le gusta, va a ser siempre imitarle, ensalzarle. Pero si no es él, conseguirá otro porque él siempre es seguidor, nunca es líder. Es líder en su pequeño grupo o en su mundo, pero siempre hay alguien a quien él admira. Eso en su época temprana de infancia, adolescencia, le viene perfecto porque, como os decía antes, encaja en el modelo, saca buenas notas, consigue becas, siempre va a tener un trabajo que sabe que le va a aportar éxito, porque una clave de Apolo es que sus metas siempre son metas realistas y claras. Nunca desea cosas imposibles, tampoco es que desee cosas súper sencillas, porque de hecho una de las mejores carreras o con las que más conectan es con la medicina y con el derecho. Él también se puede poner metas difíciles, pero que sabe que puede conseguir. No se deja guiar por sueños, ilusiones y voy a lo loco. No. Sabe muy bien lo que se hace. Y no solamente en su profesión, sino también en su pareja. Es algo que él premedita mucho. Dice, necesito esta clase de mujer. Lo busca y lo consigue. Por lo general, se suele dejar guiar por este tipo de relaciones, pero hay veces que se sale del esquema y le gusta una mujer completamente diferente a él. Que sea emocional, que sea irracional, que sea un poco loca porque le llama la atención esa forma de ver la vida tan diferente. Pero luego al final con quien se establece es con quien se ha planteado. ¿Qué pasa con esto? Que al final es una persona que le cuesta mucho crear vínculos. La persona que esté casada con un Apolo va a sentir casi toda su vida, salvo que cultive otro arquetipo, que es como si estuviera sola a nivel emocional. O sea, no le va a faltar de nada, va a tener atención, va a tener todo, pero es que es imposible. Es una persona muy mental, le cuesta mucho establecer un vínculo con una mujer. Entonces, por lo general, sí que suelen ser relaciones de, bueno, si encuentra una relación con una Artemisa, que es lo ideal o por donde suele tirar,
mira, al final va a ser en plan, vamos a crear una vida en común, vamos a hacerlo bien, vamos a tener hijos, vamos a darles de todo, vamos a intentar ser buenos padres y catapum chispum. Una vida completamente superficial, pero a nivel superficial, llena. Pero ¿qué pasa? Que cuando se haga mayor y sienta que pues, su vida, cuando ya haya conseguido sus cosas, se haya estancado y vea que no tiene conexiones emocionales ni nada, ahí se va a arrepentir de no haber desarrollado ese lado emocional, de ser algo más que un robot, porque el problema que tiene Apolo es que puede ser demasiado robot. Y parto de que es un arquetipo que es muy bueno, o sea, al final es el dios del sol, de la danza, de la adivinación, o sea, se puede cultivar cosas muy positivas en un Apolo, pero es necesario que tenga otros arquetipos, como por ejemplo su opuesto, Dioniso, que le aprenda a disfrutar de la música y del baile, no esa música celestial, que le saque un poco de su estructura mental y le saque a disfrutar, a vivir. Ahí, cuando consiga ese equilibrio entre Apolo y Dionisio, ahí sí que va a disfrutar de la vida y va a sacar su arquetipo en todo su esplendor. Ahí sí que se va a poder complementar bien un hombre que sabe marcarse vetas en la vida, como buen cazador y arquero, sabe tener precisión, paciencia y lanzar en el momento adecuado, pero a la vez sabe disfrutar de la vida, sabe ver lo bello que pueda haber y aprende a mirar hacia adentro y ver que dentro de él hay una personita que siente, habla y puede decir muchas cosas. El siguiente arquetipo de los hijos predilectos tenemos a Hermes, el dios mensajero de los atletas, de los viajeros, de los ladrones. Sí, porque es un arquetipo o es un dios que la clave es que se maneja muy bien en los opuestos. Sabe estar en el bien y en el mal. Sabe estar en la tierra, en el cielo, en el inframundo. Por eso es el mensajero, porque se mueve por todas partes. Y claro, esto es importante porque es básico y esencial que un Hermes, y aquí os destripo el final, aprende a diferenciar entre el bien y el mal. Porque se mueve con muchísima facilidad por todas esas áreas, pero hasta que no tiene bien claro los esquemas, puede caer en errores. De hecho, es muy curiosa la historia de su nacimiento, que cuando nació, bueno, pues él ya, con toda su astucia, le robó, creo que fueron unas reses a su hermano Apolo, con un ingenio de la pera, para que no descubrieran que era él, o sea, fue caminando hacia atrás con las reses para que no viera dónde había ido, bueno, un lío, total, que al final le descubrieron ese pequeño granuja y su padre Zeus le obligó a devolvérselo a Apolo, de hecho luego le regaló la lira, bueno, es una historia bastante compleja. A lo que quiero llegar yo es que es un embaucador y un engañoso de mucho cuidado, Hermes. Entonces, en su infancia, cuando todavía no tiene bien claro esa diferencia entre el bien y el mal, puede ser un niño que de la nada se invente historias. Porque sí, porque le apetece, porque ¿quién le niega? ¿Por quién dice que no puede? Porque todavía no tiene esa diferenciación entre el bien y el mal. Y de hecho, tiende mucho a la mentira y al engaño, pero no es maldad, es que simplemente nadie le ha explicado qué cosas que se pueden y que no se pueden hacer. Él nace con una sabiduría y con una inquietud mental brutal, que hasta que no la consigue doblegar, son de estos típicos que hablan y luego piensan, que toman decisiones un poco guiados por su intuición, que son espontáneos, que de hecho también lo bueno que tienen es que tienen una agilidad mental, tú le enseñas algo y ya te lo ha cogido y ya te lo está haciendo al momento. Tiene su lado bueno, pero como todos los arquetipos, tienen que trabajarse y poco a poco ir creando bases, porque de hecho muy probablemente deje los estudios y luego vuelva tiempo después a retomar algo, porque en edades tempranas, cuando todavía no tienen las cosas claras, no ven riesgo, no ven límites. De hecho, si ven límites, se imponen a ellos. Es como, que mira, hay límites, pues no me da la gana, los rompo. En ese sentido, Hermes es bastante rompedor y le encanta romper límites. O sea, es como su juego favorito. Como profesión, si al final se centra un poco, probablemente sea terapeuta, por lo que os decía antes, sabe manejarse muy bien por todos los escenarios, no tiene miedo a entrar a los sitios y si lo maneja bien, o sea, puede ser una persona que puede ayudar muchísimo a la gente. O por su afán aventurero de viajar y toda esa curiosidad que le pueden generar otras culturas y demás, puede ser un excelente guía turístico o perfectas relaciones públicas o un perfecto vendedor. Aquí hay que tener cuidado que no sea un estafador, porque lo que os decía antes, o sea, puede ser un ladrón de lengua blanca, no de guante blanco. Ten mucho cuidado. Y eso no solo se traduce en el tema del trabajo, en el tema de las relaciones. O sea, es un conquistador nato y de hecho cuando le gusta a una mujer,
conoce a la mujer, la analiza, la estudia y dice, vale, sé en quién me tengo que convertir, es un poco el Mortadelo de Mortadelo y Filemón, y se transforma, o sea, es capaz de transformarse en lo que sea para conquistar a esa chica, y por lo general cuando la conquista, se marcha. Es lo que tiene con todos los hombres que son conquistadores, ya sean Zeus, ya sean Poseidones, ya sean Hermes. Tienen que sentir siempre la necesidad de que tienen algo más que conquistar, si no, los pierdes. De hecho, una clave para que Hermes aprenda en relaciones es que tenga una relación con una Afrodita. Primero porque se compenetra muy bien, porque son dos personalidades que no son celosas, que van y vienen y en ese sentido se entienden. Pero va a llegar un punto en el que Hermes va a sentir que no termina de conquistar a Afrodita y le van a empezar a surgir las emociones, se va a empezar a sentir y le va a tocar enfrentarse y aprender a conocer el mundo emocional. Eso sería lo mejor que le puede pasar, porque ahí sí va a aprender a tener relaciones de calidad, con una buena base, va a aprender a sentir, va a dejarse llevar un poco por todo, o sea, y va a aprender a valorar también lo que viene después, porque lo primero del momento es maravilloso. Pero lo que se cultiva a lo largo de los años, de conocer a una persona, de que te estableces, de que creas un vínculo, es algo maravilloso que si Hermes no despierta un poco, no consigue conocer nunca y es una pena. De hecho, otra de las relaciones bonitas que puede llegar a tener es con una mujer estia, que también es una mujer que no es celosa, que respeta, que le dice, ¿te vas de viaje? Vete, yo te espero en casa, no hay problema. Y que además comparten muchísimas inquietudes a nivel espiritual, que se pueden tirar horas hablando de espiritualidad, de cosas más elevadas y se pueden nutrir mucho tanto como pareja como compañeros de vida. ¿Cuál es el problema cuando se hacen mayores? Que si siguen ese patrón también de casi eterno adolescente o de ser una persona muy volátil de viajar y demás y no se ha establecido, va a llegar un punto en su vida que va a tener ese sentimiento de no pertenencia, de no saber muy bien qué ha hecho, a dónde, o sea, ha estado como en muchos sitios, pero no ha sentido la conexión con nada ni con nadie y al final llega un momento que eso le va a pesar. Si no consigue tener una buena relación, si no consigue tener un trabajo medianamente estable, porque probablemente tenga varios, pero si no consigue tener una carrera profesional algo consolidada, va a tener ese sentimiento de no pertenencia y ya el salir por ahí a disfrutar no le va a valer, porque hay mucha gente que se piensa que cuando viaja se va de los problemas, pero lo que no sabe es que se lleva los problemas allá donde vaya. Entonces, eso de salir a viajar ya no le va a valer. Conocer gente nueva no le va a valer, porque algo dentro de sí le va a decir, a ver, hijo, conecta con alguien. Y cuando sea más mayor, pues le va a costar más. Y es una pena, porque es una persona que es un encanto de arquetipo, porque es el típico amigo con el que siempre te diviertes, te lo pasas bien, que siempre te anima a hacer cosas diferentes, que te ayuda a salir un poco de tu día a día, pero que tiene un poco de perspectiva, o sea, porque no deja de ser también uno de los dioses de la sabiduría, de que sabe muy bien lo que hace, el conocimiento que puede llegar a tener, entonces tampoco es tan alocado, es un alocado un poco centrado, no es como Dionisio, que luego lo explicaré mejor cómo es él, que también es así, pero no tanto. O sea, es decir, es menos mental. Apolo, o sea, perdón, ahí como estoy, son muchas horas grabando, ¿vale? Hermes es mental, pero a la vez también es divertido, se deja volar un poco por ahí. De hecho, uno de los arquetipos que podría cultivar para centrarse más si está demasiado o es demasiado volátil sería Apolo. La mentalidad por excelencia. De hecho, en la historia de la mitología griega hacen muy buen tándem como hermanos, porque realmente, pues oye, a Apolo le hace falta un poco de la chispita de Hermes y a Hermes un poco de tener las ideas de claras y enfoque. Pero para mí, mi opinión, lo que más le va es tener un Zeus, porque de hecho, en la historia de la que le roba a su hermano Apolo las reses, Zeus al principio se ríe, porque es gracioso, dices tú, el niño acaba de nacer, mira la que me ha liado, pero se muestra tajante y eso es algo muy importante en la infancia de los Hermes. No reírle las gracias, porque lo que estamos haciendo cuando se las reímos es validárselas. Y entonces le volvemos un poco pillos a los niños Hermes. Cuando tienen la figura de un Zeus correcto, es decir, de un padre que es serio, imponente, que realmente le marca límites pero con respeto, no de haz lo que te digo yo porque quiero y punto. Con verdadero respeto, es más fácil que desarrolle la connotación positiva del arquetipo de Hermes. Entonces, para mí es muy importante, más que desarrolle otros arquetipos en él, es que sienta el apoyo de una figura mayor, porque de una forma directa le está ayudando a poder tener límites, que alguien le diga, no, no, yo soy tu límite,
y por otro lado le ayuda a trabajar sus facetas positivas. Pero esa es mi opinión, o sea que también tiene la opción de cultivar otro arquetipo. La cuestión, que es un dios alegre, es mensajero, es comunicativo, es un dios que merece la pena cultivar el arquetipo y sobre todo, como ya os he dicho antes, que tengáis cuidado de no ser unos bribones. Y seguimos con otro de los hijos, que es el arquetipo de Ares, el dios de la guerra. Y en su connotación como Marte, en los dioses romanos, el protector de las ciudades. O sea, quiere decir que no veamos a este dios solamente como un dios feroz, agresivo, porque va mucho más allá. En su connotación más positiva es un gran justiciero, y encima es un justiciero que, en contrario a Apolo, es el que está en las primeras líneas de guerra luchando con un verdadero fin, con un fin emocional, no el decir ganar, es mucho más emotivo. De hecho, es uno de los problemas de Ares, esa emotividad. Un poco como le pasa a Poseidón, pero Poseidón es un poco más de emoción de dentro, algo interno. Lo de Ares es lo siente todo en la piel, en la carne, es como más físico esa emotividad de Ares. De hecho, es el típico que si le provocas un poco te suelta un guantazo, para que me entendáis. O sea, tiene la mecha muy corta y le cuesta mucho tener el dominio de esas emociones que lleva en la piel, para que me entendáis, para que veáis la diferencia con Poseidón. De hecho, como niños es un niño muy alegre, muy de jugar, pero tiene ese problema, que es súper impulsivo, que no piensa. Eso le genera problemas, ya sea con sus compañeros, porque lo que le provoquen es la cabeza de turco, como también a la hora de tomar decisiones. Muchas veces se deja llevar por esa emoción del momento y no tiene la capacidad de tener perspectiva, de pensar, de tomar decisiones. Entonces, la primera etapa de su vida es muy importante y decisiva para él y puede ser de la más turbulenta. De hecho, como tenga un padre que sea un padre un poco agresivo, que no le dé su lugar o su sitio, se puede volver también como que con el tiempo de mayor puede volverse como él, en resumidas cuentas. Es decir, que si por lo que sea tiene un padre maltratador, hay muchas probabilidades de que sea maltratador él también, por esa agresividad que tiene, pero bueno, que no es malo, simplemente hay que aprender a controlarla, porque también esa agresividad se puede convertir en la fuerza de esas luchas, en los procesos injustos o en esas batallas que le gusta librar, porque es una persona que en general, independientemente de que seas hombre, mujer o que es lo que sea, lucha por las causas injustas y lucha de primera mano, o sea, y no se lo piensa, ese es el problema, que a veces lo debería de pensar un poco. Por eso siempre, sobre todo en la adolescencia, suele estar metidos en problemillas, a veces pues puede acabar en la policía. Pero bueno, o sea, aquí la clave está en que aprenda a controlar su mundo emocional y que viva más allá del presente, porque otro problema de este arquetipo a lo largo de toda su vida es que vive mucho en el presente. Y digo que es un problema, pero también es una virtud, porque hay gente que está enfocada en el futuro y tiene ansiedad, o está enfocada en el pasado y tiene depresión. Esto a este arquetipo no le pasa. Pero ¿cuál es el problema? Que entonces no miden riesgos a la hora de tomar decisiones. Me siento en este momento así, así actúo. Eso pasa factura en el trabajo, obviamente. Suelen tener problemas y suelen despedirle por tema disciplinario, porque si tiene que respetar a la autoridad, porque tiene sentido, lo va a hacer. Pero como vea que algo le está chocando, no se calla, te dice, oye, te estás pasando tal, y es que encima como se le pongan chulo, se va a poner más chulo. Bueno, pues imaginaros lo que puede salir de ahí. Entonces, en tema de profesiones suele estar un poco inestable. Suele preferir trabajar con tema de herramientas y algo que tenga actividad y que sea pues un poco movidito. De hecho, si no es herramientas, pues pistolitas. Es el militar perfecto, no solamente porque tenga ese espíritu guerrero, sino porque es un entorno donde la camaradería, el abrazarse con los compañeros, el llorar, está permitido. Entonces él ahí sí que se siente como pez en el agua, está ahí, vamos, tan ricamente, porque ahí sí que se le valida su personalidad, cosa que en otros, cuando era más pequeño o demás, esa emotividad, esa fuerza tan arrolladora no era tan validada. Entonces suele tirar por este tipo de profesiones o profesiones similares donde se le valide su forma de ser. Como pareja tiene ese problema de vivir el presente que no es muy fiel, porque si en este momento a mí me apetece hacer esto, no pienso lo que tenía ayer ni pienso el problema que me va a generar mañana.
Entonces es un arquetipo muy predispuesto a ser infiel. Sí que es verdad que suele tener relaciones con mujeres Afrodita, como en la propia mitología se expresa, que son mujeres que no suelen ser celosas, que bueno, pues van y vienen, no hay ningún problema, y eso le genera un problema que le cuesta entonces entender el proceso de las relaciones, entender un poco ese vínculo con otras personas, no solamente el vínculo que puede establecer con causas y con cosas por las que pelear, sino también crear ese vínculo con sus parejas. Con sus hijos no tienen problema, y más aún si han sido hijos incomprendidos. Al final logran sacar la empatía y suelen ser padres muy protectores y que dan muchísimo apoyo emocional a sus hijos, pero sobre todo protectores, que de hecho les apasiona jugar con ellos. Los padres Ares son padres realmente entrañables cuando está bien equilibrado el arquetipo, y como amigo también, porque es un amigo súper fiel. O sea, tiene un instinto de camaradería. Todos juntitos, ¿me entendéis? Tiene ese instinto de hacer muy bien piña con otros hombres. De hecho, con las mujeres también disfruta. No tiene muchas amigas, pero les gusta salir a comer ellas, a comer con ellas, a bailar, a disfrutar. Así que es una persona que también disfruta de las amigas chicas, pero suele tener más amigos chicos. Bueno, es que es una persona que disfruta de la vida, pero disfruta a nivel de piel, de sensaciones. De hecho, cuando es niño, es un típico niño muy llorón, o sea, le duele algo y ¡ah! Te lo hace saber. Es un arquetipo que puede ser muy completo a nivel de ser una persona protectora, que lucha por la justicia, que es también muy emotiva, pero tiene ese lado negativo de la agresividad, de pues, la falta de control mental, que le ayudan le llevan a tener que complementarse con otros arquetipos. Por ejemplo, el arquetipo Atenea me parece que es un arquetipo muy importante en el arquetipo de Ares, porque Atenea le da la perspectiva que necesita para focalizar esa fuerza, esa capacidad bélica, pero vamos a decirlo en el buen sentido. Atenea ayuda a sentar bases, a que piense con racionalidad, a que controle sus impulsos. Bueno, igual para controlar sus impulsos, igual mejor Hermes, que le aporta un poco más de conocimiento, de sabiduría. Pero lo ideal hablando desde la época temprana de un niño Ares, es que tenga una buena figura paterna que lo valide, que lo entienda, que juega con él, que le ayude a canalizar sus emociones a través del baile o incluso el hacer artes marciales. Es una muy buena forma de canalizar a Ares, de tener a ese arquetipo contento, de que tus emociones están bien reguladas. Lo mejor es hacer deporte. Es la clave, el tener una buena figura paterna, el tener una madre que también le apoye y le quiera, porque el pobrecito Ares, pues su madre pasaba de él en la mitología. Entonces, cuando tiene unos padres que le ayudan a desenvolverse, a validarse y canaliza toda esa agresividad a través de artes marciales o deportes, puede convertirse en Marte, en ese protector de la ciudad, ese dios tan venerado, ese dios que auxilia, que tanto nos hace falta. El siguiente arquetipo del hijo es Hefesto, hermano de Ares, de padre y madre. Es el dios de la forja, el artesano, el creador de belleza. Es un dios muy curioso, muy particular. Hay varias historias sobre su nacimiento. Sí que dicen que es hijo único de Hera, otros no, que también es de Zeus, pero dicen que un poco por venganza, porque Zeus creó él a Atenea de su dolor de cabeza, y ella dijo, pues nada, yo voy a crear Hefesto, por un poco como golpecito. Y resulta que el pobre Hefesto pues nació tullido y le expulsaron del Olimpo por ello. Muy triste, pero así es la mitología. Otras historias dicen que Zeus de rabia, pues un día que Hefesto fue a defender a su madre, le golpeó, le echó y le dejó tullido. Bueno, hay varias historias. La cuestión es que fue el único dios que trabajó y el único que vivía exclusivamente en la tierra. Este dios es el dios que encargaba de hacerse todo lo que había en el Olimpo, ya sea el tema de armamento bélico como esculturas, Él era el creador de todo. Independientemente de eso, que deberían tenerlo un poco más en cuenta por todo lo que hizo, es un poco el dios bufón. Ya no solamente por su tema de que fuese tullido, sino que además el pobre siempre se ponía en esas tesituras. Pero bueno, más adelante voy a contar historietas según vaya avanzando. Como niño, es un niño completamente retraído, no suele ser muy mimoso, callado,
que le gustan juegos, pero juegos de habilidad, preferiblemente los que tengan que jugar solo, tipo cubo de Rubik o así. Y en la adolescencia no cambia mucho el tema. ¿Cuál es la diferencia? Que en la adolescencia entra el tema de tienes que ser tal cosa, te tienes que relacionar y demás, y ahí él se siente un poco perdido porque le cuesta mucho relacionarse. Él está enfocado en empezar a trabajar, en tener un trabajo, pero no por ganar dinero, sino por su pasión, por crear. De hecho, su gran profesión sería o bien ser artista, o bien ser médico, o mecánico, o cosas que requieran una focalización completa en el trabajo, que requieran crear y que requieran usar las manitas. Para eso es, o eso es la base de los trabajos del dios Hefesto. Aquí empiezan los problemas. Los problemas y las cosas buenas. Por ejemplo, en el caso de los cirujanos que necesitan mucha concentración durante mucho tiempo, la personalidad de Hefesto es clave y es genial porque le va a permitir estar concentrado un montón de horas sin cansarse, darlo todo. O sea, son esas personas que siempre tienen pila para trabajar, que pueden trabajar 14 horas, no se inmutan, descansan un poco y pueden seguir trabajando. Una cosa, ¿qué pasa? Que entonces descuidan el resto de su vida. De hecho, en relaciones suele estar interesados en dos tipos de mujeres. Mujeres fuertes, independientes, que le ayudan a focalizar su carrera, por ejemplo, si son artistas, como puede ser una buena mujer Atenea, que le ayuda un poco a tener una hoja de ruta para impulsar su negocio o incluso cultivar ese arquetipo en sí mismo, ¿eh? O la diosa Afrodita, que es una diosa que valora como nadie todas las creaciones que él tiene, le impulsa, le ayuda a crear cosas nuevas, pero claro, en el caso de Atenea, tener una relación con ella es fácil porque no es celosa, es independiente, puede estar varios días sin verle que no pasa nada. Pero las Afroditas son mujeres mucho más emocionales y aunque no son celosas y son bastante independientes también, sí que tienen ciertas necesidades emocionales que puede no verlas satisfechas y que le puede llevar a la infidelidad. Y aquí entra la historia interesante que pasó entre Festo, Ares y Afrodita. Hefesto, que sospechaba que Afrodita le estaba engañando con alguien, le puso una trampa en la cama y se marchó a trabajar. ¿Qué pasó? Que ahí fueron ella y Ares y saltó la trampa. Entonces volvió Hefesto con todos los dioses olímpicos en plan, buah, mira lo que me ha hecho, qué fuerte, mira qué humillación, qué tal. ¿Y qué pasó? Que al final la gente se empezó a reír de él. O sea, en vez de humillar a Afrodita y Ares, que era su intención, al final el pobrecito quedó de bufón. De hecho, esto en la infancia o en la adolescencia más bien le pasa mucho y eso tiene un problema psicológico grave, que al final ve la única forma de aceptación como el tener el papel de bufón. Y muchas veces él se autoimpone ese papel porque es la forma que tiene de integrarse, en plan, mira, parece ser que yo valgo para esto, pues me autoasigno el papel de bufón. Nadie tiene que tener el papel de bufón. Una cosa es que seas una persona graciosa, que tengas encanto, que tengas elocuencia, que seas Hermes. Otra muy distinta es que la gente se ríe de ti, porque un bufón al final se están riendo de ti. Eso no se puede tolerar, así que es muy importante que en edades tempranas se tenga en cuenta esto ya el propio niño, más bien los padres obviamente, para que el niño no entre en el rol de bufón, porque luego es un rol que al principio empieza en el colegio para tener un poco de aceptación, pero luego se traspasa a toda su vida, asume ese rol y siempre va a ser de bufón. Y no, y más aún porque Festo es una personalidad que sí que es verdad que es una personalidad compleja en el sentido de que yo pienso que incluso puede tener así como una personalidad así tipo autista. No tanto, por favor, es un problema el tema del autismo, pero me entendéis, ¿no? Porque es que le cuesta mucho salir, que se guarda todo mucho, que tienen una emotividad muy alta. De hecho, la no aceptación en su infancia de Festo, de sus padres, de sus colegas, le puede generar un agujero emocional enorme que jamás va a contar y que jamás va a sacar, porque de hecho es una persona que sus problemas nunca los enfoca con nadie, ni los expresa ni los paga con nadie. Hace arte. Es la forma que tiene de canalizar sus problemas, que está muy bien, pero así los canaliza, no los transmuta ni los mejora. Entonces, ¿cuáles son las dificultades que se puede encontrar con el tiempo el arquetipo de Festo? Pues puede encontrarse con que ha perdido todo en su vida, que si logró formar una familia además, la perdió por el problema que tiene él de establecer vínculos con otros más allá de su trabajo. Y sí que es verdad que sí, bueno, si puede seguir absorto en su trabajo será fenomenal, pero esa herida de perder a su familia la va a tener.
aunque parezca que su vida es la misma, que está yendo a trabajar igual, que lo da todo, es muy, muy, o sea, que es muy, que es muy fácil que entre en agujeros emocionales, en resumen. Que tenga esa, porque tiene una sensibilidad muy grande, pero claro, es que no la expresa. Y ese es su gran problema. Entonces le puede hacer un agujero infinito en su interior. Por eso es muy importante que desarrolle el arquetipo de Hermes para que aprenda a sacar todo eso, para que pueda tener una relación, porque en realidad su mundo interno es muy rico. Si lo hablase con su pareja, conseguiría tener una conexión brutal. O sea, la persona que fuese su pareja y sacaría ese mundo interno se sentiría súper afortunada, sería como, wow. Porque si fuese capaz de hablar de lo que siente, estoy convencida de que lo haría de una manera muy bella, de una manera que te haría conectar con él, porque es que tiene una profundidad la personalidad de Festo, que la pena es que solamente la canaliza con el arte, y Dios gracias. Pero si es capaz de comunicarla y de entender, ¡buah!, sería maravilloso y sería una persona con la que crearías un vínculo muy especial a nivel emocional. Lo mismo le pasa con sus hijos, que si consigue salir de esa frialdad aparente que tiene él y de ese y consigue ser emotivo, sacar un poco el arquetipo de cómo sería Ares como padre, sería también un padrazo increíble que ya no solamente estaría ahí para sus hijos, sino que encima les haría conectar con su mundo emocional. Bueno, sería maravilloso. Así que, por favor, sacad el efecto que tenéis dentro y dejar que vuestras emociones puedan ser con palabras, no creéis solo con arte, porque de verdad que seguramente crearíais vínculos preciosos. Y por último, el último hijo, el último arquetipo, que es el dios Dionisio, el dios del vino, de pasárnoslo bien, de disfrutar. De hecho, este dios compartía el oráculo de Delfos con su hermano Apolo. No me acuerdo quién era el que tenía más tiempo del otro, pero era uno más meses que otro, porque tenía ese misticismo, ese, bueno, que tenía que estar en un oráculo. Dicho esto, es Dios, que es un dios semi-mortal, porque su madre Semele, que fue una mortal, le tuvo con Zeus, por engaños de Hera, Zeus sin querer mata a Semele, enseñando su faceta original, se cose a Dionisio en el muslo, lo consigue tener, lo saca, lo lleva por ahí, creo que se lo entrega a un hermano o hermana de Semele, lo disfrazan de niña para que Hera no lo reconozca. Bueno, es que el pobrecito tiene una historia más bien rara. Al final enloquece a sus padres adoptivos, casi lo matan. Bueno, ha tenido unas historias, o sea que, bueno, que normal que luego tenga ciertos problemas que tiene su arquetipo. Pero vamos a empezar desde el principio. Además de todas estas historias raras, es visto como un niño divino. Siempre se le representa como un bebé divino, como un eterno joven. Entonces eso es un problema cuando es pequeño, porque cuando es pequeño siente a veces esa divinidad, se cree ese, o sea, sabe lo que vale, por así decirlo, porque la verdad que una persona con el arquetipo Dioniso tiene una personalidad que todo lo hace místico, todo le da una profundidad, es como que te lo envuelve en misterio, o sea, tiene una capacidad Dionisio de crear situaciones diferentes que brutal, solamente lo he visto en el arquetipo Dionisio. Entonces, cuando son pequeños, a veces pican de tener ese ego de, bueno, pues eso, yo soy especial. Pero lo que suele ser más común, porque este es uno de los dioses que menos ánimos tiene, o sea, este es el de los dioses, digamos, más femenino. Por esto no quiero decir que sea afeminado, no. Está más conectado con el tema de, pues, por ejemplo, para que me entengáis, el tema de la luna, que es como la parte femenina. Está todo ese mundo interno de las mujeres, él lo entiende mejor o lo valida mejor. Es un poco lo que pasa con Atenea, que entiende mejor a los hombres, pues lo mismo, pero en la versión de Dios. Entonces es un Dios que desde pequeño valora el tema de lo sensorial, los tactos, las sedas, los olores, la música, todo eso, lo que le haga sentir, o sea, que le potencie el tema sensorial, le encanta, lo disfruta muchísimo. Y por eso a veces se tiene una imagen de él diferente por cómo está un poco, cómo estaba más antes estructuradas las cosas. Entonces se le puede ver un poco más femenino, pero no quiere decir que sea afeminado, ni mucho menos. De hecho, va a gustar siempre vestido de una forma extraña, diferente, no extraña en plan mal, sino cojolín, que él tiene su propia personalidad, le gusta pues todo el tema de telas, la moda y todo eso, pero
no en plan, pero le gusta tener su propia sello de identidad. Y eso muchas veces se confunde y a él le puede generar una buena brecha en su autoestima el que no le validen como hombre, a pesar de que sí que lo es, simplemente tiene gustos que no suelen ser los típicos en hombres, sin más. De hecho, sí tiene padres que le ayudan en esa validación en plan, oye hijo, no, tú eres un hombre, pero que te guste la ropa no significa que seas menos hombre. Si le ayudan a validarse a sí mismo, la cosa va a pintar bien, porque al final lo importante es que cada uno seamos como somos. O sea, no es que el fútbol es de chicos y la ropa es de chicas. No. O sea, dejemos de catalogar las cosas o los objetos en géneros porque luego generan estos problemas de autoestima tan gordos en la gente. Que cada uno haga lo que quiera y se sienta como quiera. Y punto. Si consigue tener la suerte este niño Dionisio de tener unos padres así, va a conseguir ser ese niño divino, va a ser esa persona especial, ese místico que todo lo va a rodear de una aura especial. Como trabajador, pues no es muy trabajador. Le gusta demasiado vivir. De hecho, el dios Dionisio, en su mitología, iba por ahí, por el mundo, sacando a las mujeres de su casa, invitándolas a vivir, a disfrutar. De hecho, le encanta estar rodeado de mujeres, a lo que es al chico, al adulto Dioniso. Entonces es un poco que va y viene, cabeza loca. De hecho, por eso también mujeres tipo Atenea o así no van a ver en él un arquetipo confiable como para pareja, obviamente no. No tienen feeling en ese sentido. Es una persona que le encanta vivir experiencias, es un místico, es de estos típicos que irían recorriendo todo el mundo, que se iría a la India, que se iría a Nepal, que se iría a México, todo a conocer la cultura, a vivir experiencias místicas, sensoriales, que le hagan despertar esa sensibilidad que tiene él tan acentuada y que le hagan vivir experiencias. Para él sería lo lógico. Por lo general suelen ser personas que tienen una carrera, pues bueno, que pueden ser sacerdotes o suelen tener carreras más enfocadas a lo profesional. Si por lo que sea decide meter en su arquetipo a Apolo, por ejemplo, va a ser un excelente científico, un excelente profesor, puede desarrollar una carrera, pero va a necesitar otro arquetipo. De hecho, me parece que el mejor arquetipo sería el arquetipo Apolo, para que, bueno, para todo, porque son opuestos y se atraen mutuamente, pero para poder establecerse en el trabajo, incluso en una orden religiosa, el arquetipo Apolo, fenomenal. En las relaciones, aquí tenemos un problema. Lo mismo, él busca experiencias místicas en sus relaciones. Entonces, cuando ya está con una mujer no suele repetir, salvo que lo que haya vivido sea algo muy raro y especial. Necesita desarrollar la compasión para poder tener una relación sólida. De hecho, su mujer fue Ariadna, que fue una mortal. Ariadna era la persona que acompañaba a Teseo en sus luchas, en sus viajes, y que dejó a la pobre abandonada. Claro, Dionisio se la encontró. Cuando conectó con esa compasión con Ariadna, ahí sí que pudo conseguir entender a las mujeres y crear una conexión fija para toda la vida. De hecho, incluso le pidió a su padre que la divinizara, tanto a ella como a su madre Semele, que bajó al inframundo a buscarla, la subió y la llevó al Olimpo. O sea, que es un arquetipo, no que sea afeminado, lo que os he dicho antes, es un arquetipo que mira mucho por las mujeres, es un dios que las valora mucho, que las endiosa, que a una mujer siempre, un dios Dionisio la va a hacer sentir especial. Una historia con un hombre así siempre es diferente, siempre es mística, siempre hay algo, tiene algo, o sea, como puede tener Afrodita ese magnetismo, Dionisio tiene algo también que es magnético, que es místico, que es divino. De hecho, también suele ser, como os he comentado antes, líder religioso porque hace que las experiencias sean mucho más allá, ayuda a tomar conciencia, porque como se ve en su historia en la que bajó al inframundo a recoger a su madre, a Semele, él también tiene esa capacidad como tiene Hermes de bajar al inframundo, de ir, de venir. De hecho, también creo que muere varias veces y revive. La historia de Dionisio tiene de tela. Tendría para varios vídeos. Pero en resumen, es una persona que también sabe conectar con el inframundo, con ese misticismo. Ojo que todo eso también puede llevar a tenerle, en su lado más negativo, distorsiones de sí mismo, de la realidad. De hecho, también es como muy fácil que caiga en drogas, en alcoholismo, y todo eso le ayude a
distorsionar, así como por ejemplo el tema del alcohol a Ares, lo que le hace ser más agresivo, a Dionisio lo que le hace ser más paranoico, más... cuidado, porque de hecho puede llegar a ser hasta macabro en la peor parte o en la faceta más negativa de Dionisio, pero bueno, esto pensando que vaya a ser malo. Si es bueno, es una persona que siempre te va a hacer vivir una experiencia diferente y que si desarrolla la compasión puede llegar a tener relaciones con una mujer que realmente se sientan unidos como por algo especial, por algo místico, porque es que todo lo que toca realmente un Dionisio lo hace místico y diferente. Hasta su mirada es vamos, que te hace sentir el mayor misticismo del mundo. Pero para ello recordad que tenéis que trabajar el tema de conseguir tener conexiones con los demás, el dejar atrás el vivir solamente el presente, sino aprender a crearte una vida, un estilo de vida, o sea, que tengas tu personalidad de inicio, que te guste disfrutar y vivir, pero que a la vez tengas una vida bien cimentada, porque si no, en tus últimos años, al final te puedes ver que estás un poco trastornado, solo y con ese sentimiento de que no estás en ninguna parte, no sientes un descontrol mental brutal. Así que es muy importante que lo trabajéis todo. Y dicho esto, ya hemos acabado con este libro. Esto es muy complejo, cada uno es como es, tiene sus propios patrones, sus propias deficiencias, sus propios puntos positivos. Entonces os animo que si queréis, yo como disfruto mucho con estas cosas, si tenéis alguna dudita, lo que sea, escribáis un comentario, me preguntéis, o si queréis saber algo de otra persona, que dices, tengo dudas para ayudar a no sé quién, bueno, muy predispuesta a ayudaros a comentarlo, porque al final lo más importante en esta vida es crecer. Pero si aún así has visto este vídeo sin más y ya estás creciendo y te ha gustado y te ha servido, pues bueno, fenomenal. Así que dicho esto, os doy un besito muy grande y muy buenas vibras.